En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. En el tercer apartado de este párrafo, el Catecismo ha dedicado 25 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida pública de Jesús. Hoy es el último de la explicación de los 9 misterios que el Catecismo nos presenta en la vida pública de Jesús. Ya hemos hablado del bautismo, de las tentaciones en el desierto, del reino de Dios está cerca, el anuncio del reino de Dios, los signos del reino de Dios, las llaves del reino, la transfiguración, la subida a Jerusalén y la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Por lo tanto, este día concluimos este párrafo tercero de los misterios de la vida de Jesucristo. Número 559 del Catecismo dice: ¿cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como Hijo de Dios, el que trae la salvación. Hosanna quiere decir, sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia, ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor. Número precioso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, ¿no? Es un hecho de que la reserva que Jesús había tenido en su modo de proceder toda su vida nos demuestra que él había tenido mucho cuidado de que su predicación hubiera podido ser manipulada para intentar proclamarle rey. Jesús fue supremamente delicado en esto. El ambiente social de ese momento era muy convulso, un ambiente de expectación política, de liberación de los romanos. Y eso hacía que Jesús tomara sus prudencias para no ser manipulado en su mensaje y para que nadie interpretara que su mensaje de salvación coincidía con la liberación política. Juan 6:15. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Jesús escapa porque entendió que ahí había una tentación, un engaño, una desviación de lo que era el verdadero concepto de Mesías. Con mucha frecuencia, después de que Jesús había hecho un milagro de sanación, de curación, les prohibía a los que habían sido curados decírselo a nadie. A esto es lo que le hemos llamado siempre el secreto mesiánico. Jesús quería que sus gestos de sanación
permanecieran en un contexto religioso y no fueran manipulados políticamente. Pero en esta ocasión, en este día, va a actuar al descubierto. La subida a Jerusalén le exige a él poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Asumiendo todos los riesgos que eso le podría traer. Él va a tomar posesión de la ciudad de David en un sentido espiritual. Es cierto que la forma en que sube a Jerusalén lo hace de una forma humilde, que él busca en ese proceso de purificar las imágenes que podrían dar lugar a la entrada de un rey temporal, de alguien que busca solamente la gloria humana. Jesús quería purificar esa imagen. El hecho de que Jesús buscara la montura de un pollino deja claramente entrever que ese es el signo del cual Él se va a valer. Ese es el signo de humildad que va a significar la realeza de Jesús. Que ese es el signo del cual el reino que Él viene a introducir se va a valer. El asno es una montura de la gente humilde. El asno también es símbolo de la paz. Comparado un asno con los caballos de los conquistadores, pues realmente se queda atrás, ¿no? Y nos remite el catecismo a un texto que nos presenta el Génesis. Génesis 49, 10, 11. No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. El que ata a la vid su borriquillo y a la cepa el pollino de su asna. Lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su sayo. Texto precioso este que nos presenta el Génesis, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento había imágenes en las que se ligaba la imagen de la realeza a la imagen del borriquillo. Nos encontramos este texto que coincide perfectamente con esta entrada de Jesús en Jerusalén. Esta imagen de humildad es la respuesta que Jesús da a una de las tentaciones que Satanás le había puesto en el desierto, que hablamos en la segunda catequesis de esta tanda, ¿no? ¿Se acuerdan? Le llevó a lo alto del alero del templo y provocarle para que se tirara desde allí, porque los ángeles le tomarían y lo desciendan hasta la plaza a la vista de todo el mundo. Era la entrada triunfalista en Jerusalén que el demonio le estaba preparando. ¿Qué es lo que el demonio hace con todos nosotros? Con ese deseo de triunfalismo, con ese deseo de estrellas, con ese deseo de fama. Y Jesús rechaza aquella tentación del prestigio, de hacer un mesianismo lleno de gloria, ante el cual nadie podría resistirse porque todos habían visto ese show, ese espectáculo. Si Jesucristo hubiera entrado en Jerusalén de manos de los ángeles, a la vista de todo el mundo, todos se hubieran postrado ante tal signo tan aplastante. Hoy no hubieran ateos, así de simple. Pero Jesús escogió el camino de la humildad. Jesús escogió el silencio. Es también una gran lección para nosotros, queridos amigos, de cómo presentarnos ante los demás. Nuestra tendencia es muchas veces impositiva, arrolladora.
A veces avasallamos a las personas que tenemos enfrente nuestro. Y sin embargo, Jesús no impone. Jesús no impone. Jesús se propone, pero no se impone a nadie. Qué bonita lección esta que nos da en cómo vivir nuestra vida Jesús. En su poder divino, Jesús podría imponerse. Dios quiere que nosotros le aceptemos en libertad, en apertura de corazón. Es una opción libre. Dios quiere ser nuestro amigo y la amistad se recibe voluntariamente. Jesús nunca se impone, se propone ante nuestra presencia. Continúa el catecismo en el número 559 y da un paso más. Dice, la entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración, el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Gran Semana Santa. Esta fue la forma de entrar en Jerusalén de Jesucristo. La palabra hosana podríamos traducirlo a nuestro lenguaje como viva, ¿no? Viva. Pero etimológicamente la palabra hosana quiere decir sálvanos, danos la salvación. Hay una referencia, ¿no?, a la expectación mesiánica del pueblo de Israel que esperaba un Salvador. Y nos lo recuerda Mateo 11:2. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Hay pues un reconocimiento de que este era el Mesías esperado. El pueblo de Israel había preparado largamente una esperanza mesiánica. Ese pueblo esperaba de Dios. Y nos da, en cierta manera, una lección. Qué importante es, queridos amigos, saber esperar de Dios. Por desgracia, vivimos mal la virtud de la esperanza cuando en vez de esperar de Dios, esperamos nuestra felicidad de las cosas humanas. Es cuando nuestra esperanza teologal se corrompe para tener pequeñas esperanzas banales que nos dejan vacíos. Este mundo no nos puede dar la felicidad plena, porque no la tiene y tampoco es capaz de darla. Por eso esta invocación hosana es importante que la vivamos, que hagamos de ella una reiteración que nos sirva para vivir en presencia de Dios. Hosana, sálvanos. La liturgia de la Iglesia Católica ha introducido la palabra hosana en ese canto del Sanctus. Al final de la oración del prefacio de la liturgia eucarística, introduce el canon de la consagración y es una pieza litúrgica maravillosa que conjuga el Benedictus y esta invocación de hosana. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Fijémonos pues cómo hay entre ese Benedictus y esta invocación de hosana. La liturgia recoge estas dos antes de la consagración. Este canto del Sanctus fue compuesto especialmente en el siglo VI, en
en Francia, en lo que hoy es Francia, en ese tiempo llamado Galia. Y ahí se quedó como expresión litúrgica definitivamente compuesto, ¿no? A nosotros nos sirve mucho el Hosana para celebrar bien la Santa Misa, ¿no? Fijémonos que en la catequesis pasada, ayer, hablábamos de que la procesión de entrada a la Santa Misa, ese caminar del sacerdote hacia el altar, rememora la subida de Jesús a Jerusalén, cuando el sacerdote va caminando hacia el altar. El Sanctus es el momento en el que nos introduce en la consagración, en la Eucaristía, en el Triduo Pascual. Aquellos cantaron Hosana al que entraba en Jerusalén. Nosotros cantamos Sanctus para introducir la presencia de Cristo en la Eucaristía, en el momento de la consagración. Fijémonos qué cosa tan bella esta unidad entre ellos, que estuvieron ahí en Jerusalén en ese momento diciendo Hosana, y nosotros que estamos aquí en la Eucaristía diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Como decía San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, al vivir en la Santa Misa, tenemos que ir en cada parte de ella rememorando una parte de la vida de Jesucristo. En concreto, vivamos el Sanctus, como esa entrada de Jesús en Jerusalén. Jesús va a hacerse presente en la consagración eucarística, que por otra parte es redentora, es triduo pascual, es lo que ocurrió en Jerusalén. Cada vez que proclamamos el Sanctus, nos estamos uniendo a aquel coro que le aclamó a la entrada de Jerusalén. Ojalá que cuando estemos celebrando la Eucaristía no nos callemos nosotros, porque si estos se callan, gritarán las piedras. Necesitamos cantarle ese Sanctus, sálvanos, Hosana, danos tu salvación. Muy interesante este comentario que hace el santo Pío de Pietrelcina. Pero también vemos que los 4 evangelios narran este hecho de la entrada en Jerusalén. Tomemos Mateo 21:1-10. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar de Betfagé, junto al monte de los Olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos diciéndoles: Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traedlos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta: decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Un texto que nos presenta el Evangelio de San Mateo describiendo esta entrada de Jesús en Jerusalén. El hecho de que Jesús, antes de entrar en Jerusalén, manda a 2 discípulos por aquel borrico. Es un curioso detalle que nos recuerda cuando Jesús fue a preparar la última cena. Mandó 2 también y les dijo: id.
y le decís al maestro, y le decís, el maestro quiere preparar la cena. Él os mostrará un sitio para preparar la cena. Lo que se nos está subrayando es como Dios ha querido y prepara un plan. Todo eso estaba en el plan de Dios. Todo esto es el cumplimiento de un plan que Dios había preparado con esmero desde toda la eternidad para nosotros. Era la hora preparada, la hora soñada, la hora rezada, la hora rumiada por Jesús en esa oración íntima con el Padre. Este era el momento. Zacarías 9:9. Exulta sin freno, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Es el cumplimiento de todo lo que estaba esperando Israel en el Antiguo Testamento. Y hace notar el evangelista de una manera muy importante que aquel pollino no lo había montado nadie. Marchad al pueblo, y al momento encontraréis un pollino atado en el que ninguno de los hombres se ha sentado aún. Soltadlo y traedlo. Muy interesante, ¿no? Y si alguno os dice, ¿por qué hacéis esto? Decidle, el Señor tiene necesidad de él. Nadie lo había montado. Este detalle así específico lo recoge San Lucas y San Marcos. No lo había montado nadie. Y nos recuerda otro pasaje del Evangelio que también es similar. Lucas 23:53. Y después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Fijémonos cómo en los evangelios no hay palabras que sobran. Todo tiene una intencionalidad. Es una forma de resaltar la dignidad de Jesús. Él es el hombre nuevo. Entra en un pollino nuevo. Entra en un sepulcro nuevo. Él es el hombre nuevo. Y nosotros seremos conformados conforme a esa imagen de hombre nuevo. Él es el primogénito de entre los muertos. Él no eligió camino de prestigio ni de gloria humana. Eligió camino de humildad, de ocultamiento, de abajamiento, de los signos pobres. Pero en medio de esa pobreza también se remarca su dignidad. La dignidad de su santidad. Solo Él es santo, solo Él es digno de que nos postremos ante Él y digamos, Hosana, sálvanos. Por eso, Él ha sido el primero en utilizar ese sepulcro. Por eso, Él ha sido el primero en montar en ese borrico. Nosotros junto con Él tendremos la realeza de Jesucristo. Y esto hay que tenerlo siempre presente en nuestra vida. Hay otro detalle, ¿no? De Domingo de Ramos que es importante subrayar. Para nosotros, el Domingo de Ramos ha tenido siempre un sabor como agridulce, ¿no? Porque unimos en esa misma celebración esa aclamación gozosa de alabanza y de glorificación a Dios por la procesión de entrada con los ramos, y luego dentro de la celebración de la liturgia leemos toda la pasión de Jesucristo, ¿no? Especialmente
En el Evangelio de San Mateo subraya que fueron los niños los que fueron los protagonistas principales de esta entrada de Jesús en Jerusalén. Mateo 21, 15, 16. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús. ¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Se resalta, ¿no?, en este evangelio que alabaron a Jesús los corazones más humildes. Los niños le aclaman los pobres de espíritu. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Son los corazones de los niños los más adecuados para alabar a Dios, porque los niños, en ellos se caracteriza la búsqueda de la verdad. En esa fase de la vida de la niñez, que los niños viven preguntando todo, ¿y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Cuando encuentran la verdad, se quedan con ella. A los mayores, a nosotros nos pasa que buscamos y luego, cuando encontramos, hacemos como si no lo hubiéramos visto y seguimos buscando. Los niños buscan la verdad y se casan con ella, porque los niños tienen una lógica aplastante en su vida. Además, cuando la han encontrado, la aclaman sin respetos humanos. Los niños son capaces de dejarnos a nosotros los adultos en ridículo ante cualquier persona. Por eso Yahvé eligió la boca de los niños pequeños para que fuera la boca de aclamación a Jesús. Hosana, el Hijo de David. A los adultos nos cuesta ser verdaderos adoradores y glorificadores de Dios, porque tenemos unas dobleces de corazón muy complicadas. A nosotros los adultos somos un sí pero no, ¿no? Un quiero pero tengo otra intención. A nosotros muchas veces nos falta la sencillez de corazón, la transparencia de corazón para poder alabar a Dios. El hecho es que también allí, quien alababa a Dios, aparte de los niños, había mucha gente, pero lo alababa de una manera muy imperfecta. Marcos 15, 8, 15. Subió la gente y se puso a pedir lo que le solía conceder. Pilato les contestó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que les soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez: ¿y qué voy a hacer con el que llamáis rey de los judíos? La gente volvió a gritar: crucifícale. Pilato les decía: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza: crucifícale. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. Aquí vemos estos que el domingo de Ramos habían aclamado a Jesús. Estos adultos que habían aclamado a Jesús como rey, como Mesías, 3 días después estaban gritando: crucifícale. Un sí pero no. Un quiero pero tengo otra intención.
Hazme el milagro, pero no me pidas compromiso de vida. Así somos los adultos, ¿no? Pilatos había oído que a Jesús lo habían aclamado como rey pocos días antes. Por eso es que les dice: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? A este que ustedes estaban el domingo gritando rey. Pilato hace una especie de reproche a la gente. ¿Lo habéis aclamado como rey de los judíos y ahora queréis que lo crucifique? Tuvo que haber sido para Pilato este momento, un momento de quiebre, como queriéndole gritar al pueblo: por favor, pónganse de acuerdo. Yo realmente no lo quiero matar, pero pónganse de acuerdo ustedes. Y no había en esos corazones quien pudiera ponerlos de acuerdo. Por eso el mal hace gritar: crucifícale. Son las contradicciones de nuestra vida, donde se mezclan muchas veces la fe y las dudas, la virtud y el pecado. Todo se mezcla en nuestra vida. Este momento de Domingo de Ramos, queridos amigos, es un momento para meditar en la paciencia de Dios con nosotros. Cuando le estamos alabando, Él sabe que esa alabanza no es perfecta. Él sabe que esa oración no es perfecta, que nuestro corazón no es como el de un niño. Y Jesús dice: bienaventurado el que no se escandalice de mí. Jesús, ¿cómo vamos a escandalizarnos de ti si tú no te escandalizas de nosotros? A pesar de todas nuestras incongruencias, tienes paciencia con nosotros. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? Y el Señor, aún así, aún en medio de nuestras incongruencias, Jesús quiere que le alabemos. A pesar de que nuestra alabanza la vamos a hacer un poco deformada, incompatible con cosas que son incompatibles, nos pide que le alabemos. Él no se avergüenza de nosotros, sino que escucha esas alabanzas y las purifica y las eleva a Dios Padre, purificándolas de todas las imperfecciones que tenemos nosotros. Esto es lo más bello de este Domingo de Ramos, en el que estamos entrando con Jesús, diciéndole hosana, aunque nuestro hosana sea imperfecto. Cada vez más, en la medida que nos vamos comprometiendo con Él y que vamos haciendo de nuestra vida cada vez más una imagen de su rostro, entonces ese hosana se va purificando y esa alabanza va siendo cada vez más perfecta. Él se convierte en el gran glorificador de Dios Padre. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros presente en nuestra vida, queridos amigos. Con esta catequesis terminamos el día de hoy nuestra explicación de los 9 misterios de la vida pública de Jesús y nos disponemos mañana a continuar con el párrafo 4 del Catecismo, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.